La falsa y la genuina seguridad de salvación. Romanos 5, 1 al 2 en la SBT. Les invito a colocarse en pie y vamos a leerlo a una voz. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Puede sentarse. Bien, ahora el 18.1, ahí desde sus puestos, dice: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Bien, esa lectura de ese párrafo sirve como un fundamento también histórico de una creencia que estaremos estudiando hoy. Vamos a estudiar la doctrina de la seguridad de la salvación, un tema que hace parte de la doctrina más amplia, que es la doctrina de la salvación. A este momento hemos visto cómo ha sido ese ordus salutis, ese orden, desde el decreto de elección. Vimos el llamamiento eficaz, la justificación, la santificación. Hemos visto lo que fluye de esa santificación, que es las buenas obras, la perseverancia, el arrepentimiento, la fe. En su momento vimos también el tema de la conversión. Todo esto hace parte de esa doctrina de la salvación, y esto que veremos a partir de hoy también, la seguridad de la salvación. Es decir, usted puede en un momento dado de su caminar con Cristo tener la certeza de que es salvo. Eso es posible, sentirlo, creerlo, ¿sí? Pero al hablar de la doctrina de la seguridad de la salvación, es común escuchar objeciones basadas en casos de la vida real, ¿sí? Y, por ejemplo, hubo creyentes por un tiempo. O, por ejemplo, hay creyentes que de repente se abandonan en pecados. Entonces, cuando se mencionan casos como esos, se empieza a poner en entredicho el tema de la seguridad de la salvación como si no fuera cierto. Pero vamos a ver esta mañana que la seguridad de salvación puede ser una confianza falsa en algunos, mientras en otros es una certeza ciertísima. Bien, estaremos estudiándolo en 2 puntos. El primer punto será cuando la seguridad personal es un engaño. Y el segundo punto será una seguridad de salvación genuina. ¿Listos? Estaremos yendo a varios textos, seamos ágiles en la búsqueda. Comencemos. Primer punto, cuando la seguridad personal es un engaño. Creemos en la seguridad de la salvación. Si hemos establecido que los santos escogidos perseverarán hasta el final y que serán preservados hasta lo último en Cristo, eso implica que esos escogidos y esos salvos pueden tener derecho a estar seguros de su salvación. Pero ¿qué hay de aquellos creyentes profesos que confesaron la seguridad de la salvación, pero cuyas vidas no son coherentes con lo que confiesan? Ese es el temor principal de aquellos que no conocen a profundidad esta doctrina. ¿Cómo vamos a decir que la salvación no se pierde, o que alguien puede ser salvo siempre salvo? O sea, que puede uno hacer y deshacer en su pecado. ¿Qué hay de aquellos que abandonaron el Evangelio? Bueno,
Cuando hablamos de estos profesos creyentes temporales, que incluso llegaron a creer que eran salvos y que sus vidas no son coherentes con eso que dijeron, podemos pensar por lo menos en dos tipos de creyentes profesos o nominales, o sea, de mero nombre. Que de hecho en la Confesión de Londres aparecen los dos ejemplos. El primero, veamos dos casos de creyentes profesos cuya seguridad personal es un engaño. Primero, aquellos creyentes que lo fueron solo por un tiempo. Podemos imaginar, hermanos, o recordar, si usted conoce casos así, personas que incluso llegaron a comprender intelectualmente la doctrina verdadera. Por un tiempo dijeron, Jesús es el Señor. Por un tiempo recitaron el credo de los apóstoles, por ejemplo. Creyeron en la Santísima Trinidad, en la inspiración de las Escrituras, la segunda venida de Cristo, todas esas cosas, doctrina fundamental. Hasta llegaron a explicar muy bien, a comparación de otros, las creencias de su fe. O pensemos en esos creyentes que mostraron mucho entusiasmo por un periodo de su vida. Se les veía constantes, sirviendo en lo que hubiera. Se les veía sinceros, fervientes, ayudando, dándolo todo de sí, siendo creyentes profesos. Pero llegó un momento en sus vidas, ya sea las espinas, ya sean las piedras, ya sea que las aves de los cielos robaron la semilla, que eso se acabó. Se les vio desertar, se fueron tras una falsa doctrina, se fueron tras sus propias pasiones, quién sabe. ¿Qué pasó con ellos? Ellos podían haber creído en la seguridad de la salvación, pero no es evidente que sea cierta en ellos. ¿Es entonces la seguridad de la salvación una mentira, una falsa doctrina, por culpa de ellos? Ahora veamos otro caso que también mencionamos ya. Están aquellos creyentes, aquellos profesos, que presumen sana doctrina, mientras sus hechos, sus palabras, sus actitudes, hasta su manera de vivir, de ser, hasta de vestir, se nota su realidad espiritual. Ese es el segundo caso también muy usado para objetar la doctrina de la seguridad de la salvación. Bueno, o sea, salvo siempre salvo significa que podemos vivir a la despensa de mi voluntad propia, de las pasiones. Igual Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, así que no pasa nada, yo puedo seguir pecando, ya me perdonó Dios. Esa es una doctrina diabólica. Pero sinceramente, en lo personal conozco con una sola mano, con los dedos de una sola mano, contar personas que crean así. Y me sobrarían la mayoría de los dedos, sinceramente, en lo personal. Quizás usted conozca gente que crea de esa forma, yo no. Pero no hay que ser tan extremistas de creer o de ver personas así hipercalvinistas de decir que porque son siempre salvos pueden pecar y vivir como quieran. Casos así son difíciles de encontrar. Pero hay otro tipo de personas que sí es más común de encontrar y que prácticamente viven en un hipercalvinismo práctico. En el sentido de que pueden llevar una cierta forma de vivir y aún así pensar que son salvos. Podemos incluir, por ejemplo, los creyentes nominales, profesos, que descansan en sus propias obras. Siempre sacan a relucir lo que hacen y descansan en eso. Se congrega, cuánto da, los aportes, por ejemplo, a través de un mercado, una persona necesitada. En fin, él descansa, él dice, bueno, yo soy un pecador, pero he hecho tal cosa, entonces como que me calma la conciencia eso. Eso es una evidencia de alguien que seguramente ni ha nacido de nuevo. Pensemos en esas personas que descansan en el activismo religioso, están ocupados. Hay cultos de lunes a viernes.
Lunes de discipulado, martes de oración, miércoles de milagros, jueves de célula, viernes de jóvenes, sábado de evangelismo, domingo de culto, y todo el tiempo están ocupados en el activismo y sienten que son salvos por eso. Personas también que descansan en las tradiciones. Es decir, yo pues he hecho pecado, soy pecador, soy pecadora, pero yo observé la Semana Santa. No comí carne roja, comí pescado, ¿sí? Celebré la cuaresma en el 40 día anterior, de modo que guardé la tradición. En fin, o sea, descansa en sus obras, como si esa fuera la señal de su esperanza. Bueno, la Biblia trae algunas refutaciones para ese tipo de personas. Veamos algunos textos. Mateo 7:22. Mateo 7:22. ¿Se acuerdan? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Activista, religioso, una persona que a la vista de cualquiera sí es un verdadero creyente, y el hombre tiene seguridad de salvación por lo que hace. Tan es así que cuando llega el día del juicio se queda sorprendido, pero todo lo que hice entonces, ¿qué fue lo que hizo? No, pues yo fui profeta. Yo declaraba y mi palabra tenía poder. Pero yo echaba demonios, yo reprendía espíritus y hasta la gente se sanaba cuando yo oraba por ellos. Yo hacía milagros también. La otra vez yo le puse una señal a Dios y así se dio. Y Dios le dice: no lo conozco, ¿quién es? No podemos descansar en las cosas que hacemos, hermano. Tradiciones, obras. Es muy fácil criticar a aquel papista que remeda tradiciones de sus antepasados por ignorancia, ciegamente. Pero ¿qué hay de las propias nuestras? Todos tenemos tradiciones y a veces descansamos en ellas. Veamos otro ejemplo. Lucas 18:11. Lucas 18:11. Dice: el fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano de ahí. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. ¿Sí? Y amén. Esa era la oración de este hombre que estaba seguro de su salvación. Aquí lo vemos tan seguro que se presenta ante el trono celestial para presentarle su hoja de vida, su lista de cosas que ha hecho, sus éxitos. Toda seguridad de salvación no puede fundarse en eso. Miren este hombre, hay un hombre de ayuno, hombre de ofrendas generosas, hombre de santificación. No robaba a nadie, no era lascivo, no era injusto. Y, ¿se dan cuenta? Ustedes saben, luego el Señor habla que un publicano, que el hombre ni siquiera alzó la cara, ¿sí? Miren la diferencia. O sea, no se puede descansar en nada que nosotros hagamos. Esa es la seguridad engañosa. Todo aquel que tenga un tipo de seguridad como esa es un engaño. Pero no solamente pensamos en ese hipercalvinista que vive en desorden, o pensamos en aquel que descansa en sus obras, tradiciones y activismo, pero hay otro tipo también de creyentes cuya seguridad es un engaño. Juan 8:40. Estos se pueden incluir en aquellos que pueden profesar sana doctrina y aún así estar perdidos. Juan 8:40 dice: ustedes ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes hacen las obras de su padre.
Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, es Dios. Ya usted conoce el contexto también. Judíos, orgullosos de su herencia, de comprobar en genealogía que son descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos decían que Dios es su Padre, es decir, había una seguridad de salvación en ellos, pero era un engaño porque querían matar al Señor Jesús. El Señor los pone al descubierto. Santiago 3:11 trae otro caso muy conocido, ¿se acuerdan? Santiago 3:11 dice: ¿acaso echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga? La misma boca diciendo en los cultos, cantando salmos y bendiciendo a Dios, y la misma boca entre semana diciendo maledicencias, chismes, mentiras, falsas doctrinas. Están los que bendicen gozosos a Dios con sus bocas, mientras a la vez conservan odio, resentimientos, chismes contra verdaderos hermanos. Eso no es seguridad de salvación, y la persona puede sentirse que es un verdadero creyente y detestar a aquel que sí puede ver. Tenemos otro caso que pues ese se parece más al tema de los hipercalvinistas, los que dicen que son salvos pero excusan su pecado, siempre justifican su pecado, practican el pecado. La iglesia les amonesta pero no les importa, su vida es la misma. Eso es vivir como un hipercalvinista, una seguridad de salvación falsa. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Efesios 5:6 dice: nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Entonces dense cuenta, todos estos casos, muchos los utilizan como objeción contra la doctrina de la seguridad de salvación. Es que no puede ser que esa doctrina sea cierta, porque conozco casos así. Y nosotros le decimos: sí, yo se los muestro bíblicamente. También hay casos de gente que hacía así, y no eran hijos de Dios reales, genuinos. Pero ¿qué vemos en todos los versículos que hemos visto? Que la seguridad que llegaron a profesar de estas personas era la seguridad de un falso converso, era un vil autoengaño. Gálatas 6:3 dice: el que piensa de sí que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Autoengaño, es un autoengaño. La seguridad de la salvación de un falso converso es tan engañosa como su corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Ese es el corazón de un no regenerado. Entonces, si un no regenerado se jacta de que es salvo, se está engañando. Es una obra más de su propio corazón. En todos estos casos, toda seguridad de salvación es una falsa esperanza. Dice la confesión, es una presunción carnal. Claro, porque no cuenta con el favor de Dios. No es cierto. Le pasará como dijo Salomón en Proverbios 10:28: la esperanza de los impíos perecerá. Llegaron ante el trono blanco: Señor, pero nosotros tal y tal cosa. No los conozco. La esperanza de él pereció. Veamos otro caso, Deuteronomio 29:18. 29:18 dice: no sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que cuando el tal oiga las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed.
20. Jehová no querrá perdonarlo, sino que entonces humeará el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal. Aquí en Deuteronomio vemos el caso de alguien bajo el antiguo pacto que tenía una falsa seguridad de salvación. Es más, al hombre le leen las maldiciones y ¿qué fue lo que hizo? Él escuchaba lo que la ley decía y él seguía viviendo en esa forma de vivir y en vez de aceptar las maldiciones decía, no, yo me bendigo a mí mismo, eso no es para mí. No, qué terrible. Tendré paz, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? Entonces el tema de la falsa seguridad siempre ha estado presente, hermanos. Y es evidente que en todos estos casos es un engaño. Vamos al segundo punto, una seguridad de salvación genuina. Pero muy a pesar de la realidad de los casos anteriormente mencionados, no podemos negar que la Biblia enseña la seguridad de la salvación. Si la Biblia no esconde los casos del pecado de los hijos de Dios, de los santos de la Biblia, mucho menos va a esconder la realidad de que Dios preservará con poder, con seguridad a los suyos. Es más, podríamos decir que la seguridad de salvación es un fruto de la fe salvadora. No siempre se desarrolla ese fruto. Algunos la tienen más desarrollada que otros, pero básicamente la seguridad de la salvación es que un creyente puede confiar que la obra salvadora de Dios sí se ha llevado a cabo en su vida y por lo tanto él puede creer que realmente es salvo, pero esto bajo unas cualidades bíblicas también. Porque pensemos esto, hermano, no es justo que la seguridad de aquel que verdaderamente ama a su Señor, no es justo que la seguridad de aquel que verdaderamente anda delante de Cristo con sinceridad sea puesta en entredicho por el engaño del hipócrita. La seguridad de salvación es una realidad para todos los creyentes genuinos. Y es más, la seguridad de salvación es tan especial, tan dulce para nosotros, que es un motivo de regocijo más y más en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que expresó Pablo en el texto que leímos inicialmente en Romanos 5. Miren la forma como habla. Él habla con seguridad. Él dice, justificados pues. O sea, él sabe que ha sido justificado, él y sus lectores. Dice, por la fe. Luego dice, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz. Es decir, está la convicción de que es justificado. Por lo tanto, está la convicción de que tiene paz con Dios. Luego dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, por Cristo podemos entrar, ¿sí?, a la gracia salvadora. Una gracia en la que estamos firmes. ¿Qué es eso? Seguridad. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos de que esperamos una gloria de la cual vamos a participar. Para algunos eso es orgullo. ¿Cómo así que gloriarse por eso? ¿Cómo que jactarse? ¿Usted se cree salvo? Uy, eso es muy arrogante de su parte. Creerse salvo, creerse el escogido. Wow. Ese era el sentimiento de los verdaderos creyentes, comenzando con Pablo. Podemos gloriarnos en ello. Y esa esperanza no nos va a defraudar. Bueno, así como hemos sido justificados y tenemos entrada a esta gracia salvadora, que tenemos vida eterna por medio de la fe en Cristo, también podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria
de Dios. Leamos primera de Juan. Primera de Juan 5:13. Dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Creemos en el nombre del Hijo de Dios, pero hay otra cosa más que podemos creer, que tenemos vida eterna. Se puede creer que uno tiene vida eterna. ¿Qué es eso? Seguridad de salvación. Allá en el texto de Romanos 5:5, olvidé leerles, dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire qué diferencia. A los engañosos, a los autoengañados, no los conozco. ¿Quiénes son? Hacedores de maldad. Pero a estos de acá, justificados, están reconciliados con Dios, están en Cristo, tienen entrada a la gracia, están firmes, se glorían en la esperanza. Bueno, ellos no van a ser avergonzados. Estos de acá van a sacar en cara lo que hicieron, pero esos de acá van a decir: pero Señor, ¿cuándo hicimos nosotros eso? Que te hayamos vestido, que te hayamos dado de comer, que te hayamos hospedado, que te hayamos... ¿Cuándo? Sí, miren la diferencia, los unos justificándose en sus obras y los otros ni se acordaban de sus obras. Romanos 8:16. Entonces, alguno de los presentes, algún creyente piadoso, puede dudar de su salvación. Es natural. Pero para ellos es esta palabra. Dice: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A través de la palabra. El Espíritu Santo nos ha hablado por medio de la palabra de que el que es hijo de Dios puede estar seguro que siempre lo será, que es salvo. Salvo siempre salvo y santo siempre santo también. Bueno, el Espíritu Santo que nos fue derramado en nuestro corazón da testimonio de que somos hijos de Dios. Esa esperanza es genuina. Esa seguridad no es un engaño, porque es testificada por el mismo Dios Trino. Pero, bueno, dice la palabra que les da testimonio a nuestro espíritu, o sea, es algo subjetivo. No. Estamos mostrando que el testimonio no es que el Espíritu Santo le habla a la gente y le diga: tú eres un hijo de Dios, al oído. El testimonio que el Espíritu Santo da, ¿cómo lo da? Por medio de las Escrituras. La persona se ve en las Escrituras y refleja su condición en la gracia a través de las Escrituras. No es una revelación especial que le llega a su oído, o que soñó que estaba vestido de blanco en los cielos recibiendo a Cristo en un caballo, y por eso entonces es salvo. Esta seguridad de salvación no es un mero sentimiento subjetivo. Es un testimonio que da el Espíritu Santo por medio de su palabra a los creyentes genuinos. Y de hecho, entre el testimonio que da el Espíritu Santo está esto. Dos cosas. Primero, la seguridad de salvación es objetiva porque es confirmada en dos cosas. Primero, en la obediencia activa del creyente. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Bueno, está el tema del Sermón del Monte, las ordenanzas, el Día del Señor, el Decálogo, los principios morales de la vida cristiana. Esos son los mandamientos de Cristo. Entonces, la seguridad de salvación en esa persona es confirmada por medio de la obediencia activa a los mandamientos. Si es alguien que no vive en esa obediencia, su seguridad es un engaño. Ahí mismo, 1 Juan 3:24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él,
y Él en aquel. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, ¿sí? Nuevamente, el Espíritu dando testimonio. Pero, ¿cómo? Por medio de la palabra. El que guarda sus mandamientos permanece en Él. Ese puede decir, soy seguro de mi salvación. Y no porque obedezca, sino porque la obediencia es un resultado de esa salvación que tiene Él por medio de la fe. ¿Y cuál es la forma objetiva de confirmar? La primera es la obediencia, pero hay otra. También esa en Primera de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bastante diciente. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ama a los hermanos. Si usted no ama a los hermanos, o conserva en su corazón algún rencor contra algún hermano, no tenga seguridad de salvación. Arrepiéntase. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, no tiene derecho a la seguridad de la salvación un desobediente, ni tampoco una persona con odio. Pero si usted no tiene eso, ¿por qué se va a cohibir de lo que el Espíritu Santo le da por derecho? De estar seguro de que ha sido redimido por la gracia de Dios, que ha sido salvado por la sangre del Cordero, que ha sido santificado por el Espíritu Santo. ¿Por qué poner entredicho algo que está siendo una realidad en su vida si está obedeciendo a la palabra y si está practicando el amor fraternal? Ese tiene derecho a decir, soy salvo. Y no orgulloso, porque el que es salvo no es arrogante, sino seguro para cuando llega el desconsuelo, para cuando llega la prueba, para cuando llega la duda, para cuando llega la incredulidad. Bueno, cuando llegan todos esos momentos, esta persona puede estar derrumbada hasta económicamente, físicamente, en su salud, pero en su corazón está esa fortaleza que es salvo. Y puede sentirla y aferrarse a ella porque esa esperanza no lo avergonzará. Segunda de Pedro 1:10 dice en la PDT, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos? Aquí vemos en las Escrituras que la seguridad de la salvación es bíblica. Es una doctrina bíblica y es una realidad bíblica que podemos disfrutar. Todos tenemos y hemos pasado por periodos de duda de nosotros mismos. ¿Por qué volví a caer en lo mismo? ¿Será que mi salvación sí es genuina? ¿Por qué ha tenido que cruzar estas situaciones? ¿Será que no soy un hijo de Dios de verdad? Todos los creyentes vamos a cruzar por valles de duda y de incredulidad. Y es más, algunos se morirán dudando de su salvación. Y serán salvos. Porque estar seguro de la salvación no es fe salvadora. Pero qué delicioso sería estar seguros de esto, ¿no les parece? Porque al estar seguros de eso se puede enfrentarse a lo que sea, porque está en las manos de Dios y nada lo arrancará de ahí. Eso inspira valentía, inspira fortaleza, inspira no temerle al hombre, inspira ser valiente. Entonces un hijo de Dios que no tenga esta verdad en su corazón, es hijo de Dios, sí, pero no va a tener la misma osadía que tiene el que está seguro de quién es en Cristo, ¿o no? Entonces, hermano, sepa, si su merced vive en esos mandamientos del Señor y ama a sus hermanos, puede estar seguro de su salvación. Vamos a dar algunas aplicaciones y con eso terminamos. Primera aplicación.
Desde una perspectiva histórica, ¿para qué y por qué la Confesión de Londres habla de esto? Porque uno supone que una declaración de fe, como la de 1689, es una recopilación de doctrinas fundamentales. O sea, alguien puede pensar, es que en ese librito los hermanos se reunieron para definir, y las iglesias con sus pastores y oficiales, para definir cuáles eran las doctrinas fundamentales. O sea, todo eso hay que creerlo para ser salvos. No necesariamente, hermanos. Pero sí dice mucho que en ese documento se haya introducido la doctrina de la seguridad de la salvación. Como les estoy diciendo, no está diciendo que sea un requisito de salvación creer que uno es salvo. Insisto, hay muchos verdaderos creyentes piadosos, santos, que van a morir dudando de sí mismos. Inmadurez, descuido, quién sabe, muchos factores. Una introspección ya bastante carnal, siempre juzgándose a muerte, como sea. Pero sí es real esta situación, hermanos, para nosotros. Entonces, ¿por qué la confesión introduce estos puntos en el capítulo 18? ¿Y por qué nosotros todavía debemos confesar este tipo de doctrinas? O sea, bueno, usted está diciendo que uno puede creer o no en esa doctrina y de todas formas ser salvo, ¿sí? O sea que si no la creo no pasa nada. Veamos una razón acá de por qué se incluyó. Primero, porque es una refutación al catolicismo romano. El papismo se niega a aceptar que un creyente pueda estar convencido de su propia salvación. Es doctrina fundamental de ellos en el Catecismo de Roma, en el Concilio de Trento. Es fundamental declarar que cualquier persona que diga que es salvo es un anatema. Para ellos no es posible que alguien esté seguro de su salvación. Y nosotros lo hemos comprobado, hermano. Hemos evangelizado por un tiempo, varios meses, quizás más de 1 año, 2 años. Y cuando usted le pregunta a alguien, que en su mayoría es romano, papista, si es salvo, ¿qué le responde? No puedo estar seguro de eso. Siempre van a decirle igual, que no están seguros, que esa persona pues puede pensar que sí va a ir al cielo porque ha hecho tal y tal cosa. Pero en sí no puede estar 100% seguro, porque no tiene derecho, porque su sistema religioso se lo impide. Aunque él no se dé por enterado de eso. Dice Roma que a no ser que haya una revelación especial, nadie puede aceptar o decir que está seguro de su salvación. O sea, para ellos, para el popular y irónicamente para mucho del neoevangelicalismo, que aborrece tanto a Roma, pero se parece tanto a Roma también en todo esto, es una presunción decir que alguien es salvo. Ahora cambiemos de escenario y preguntémosle a un creyente neoevangélico, a un creyente de una iglesia pentecostal sin confesionalidad histórica, sin ninguna formación teológica, histórica, bíblica, a un creyente común. Preguntémosle, ¿usted es salvo? Y muy seguramente va a responderle igual que un católico romano. No, pues sí, porque yo he estado en ayuno, me congrego, e incluso alguno puede decir, yo diezmo, no le robo a Dios. O sea, va a dar la misma respuesta con distintos ejemplos. Eso, hermano, es muy triste y es una evidencia del apartamiento que hay en las iglesias cristianas. Entonces, ¿por qué fue importante la inclusión de esto en la confesión? Para refutar esa tendencia católica romana y en muchos casos también anabaptista. Decir, nosotros como bautistas particulares creemos en la seguridad de salvación, es bíblica. Entonces hemos comprobado bíblicamente, estudiamos la doctrina de la perseverancia, la doctrina de la elección. Y a esas alturas que un creyente entre nosotros dijera que no, la doctrina no es bíblica, sería algo absurdo. Hay otra razón por la cual se incluyó. La primera, refutar al catolicismo romano. Y la segunda, refutar al hipercalvinista que hemos estado mencionando.
el que se cree salvo aunque su vida es incoherente. Y en eso se parece a otro movimiento que se llamó el antinomianismo. Antinomiano. Antinomiano, ¿qué es? Una persona que dice que como está en el Nuevo Testamento, está bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Les suena eso? Y como no está bajo la ley, entonces no tiene que obedecer los mandamientos. O sea, es creyente, puede incluso llegar a estar seguro de su salvación, pero no guarda los mandamientos. Eso es un antinomiano. Entonces, en la confesión se incluye esto no solo para refutar a Roma, hermanos, pero también para refutar a esos evangélicos, creyentes, neoevangélicos, que piensan que pueden ser salvos mientras llevan una vida inmoral, licenciosa. No. Siempre que usted ve la salvación de las almas en el Nuevo Testamento, siempre está acompañada de santificación. Siempre. De redención, de conversión en la vida, mejor dicho. Entonces, que esto nos deje claro que sí puede haber falsos creyentes engañados y presuntuosos. Sí puede haberlos. Pero la seguridad de la salvación es bíblica y es posible. Aunque hayan casos donde sí es un engaño, aunque haya casos donde sí es una arrogancia decirlo cuando no es cierto, también es verdad que la seguridad de la salvación es bíblica y es posible. Bueno, segunda aplicación. Entonces, Iglesia, el Señor y los que también verán la transmisión, la doctrina de la seguridad de la salvación, lejos, muy lejos de respaldar las aspiraciones ilusas del hipócrita, más bien ¿para qué sirve? Para reprenderlo, para que se arrepienta. La doctrina de la seguridad de la salvación invita a ese creyente que está en pecado que se arrepienta, a ese creyente que está albergando odio en su corazón, que se arrepiente y que se reconcilie con su hermano, a ese creyente que no está obedeciendo la palabra en los mandamientos, a que se arrepienta. Entonces la seguridad de la salvación no es decirle a todos, no importa, el Señor está con usted, se hizo la oración de fe, ya es salvo, no se preocupe. No, la seguridad de la salvación lo que le está diciendo es a la persona, examínese y no esté seguro de algo que no tiene, si carece de esto, de eso y de esto, pero si lo tiene por la gracia del Cordero de Dios, gócese en eso. Por lo tanto, no aspira, no respalda al hipócrita, antes lo reprende para que se arrepiente. Y en cambio, con el creyente genuino, ¿qué le dice? La doctrina de la seguridad de la salvación, ¿qué le dice al creyente genuino? Lo anima. Lo anima. Primero, a no dudar de su salvación. A creer que la obra de Dios en su vida es cierta. Que abra sus ojos. A que se dé cuenta todo lo que ha hecho Dios en su vida. Y tampoco la seguridad de la salvación va a dejar que un creyente genuino se relaje. Ya soy salvo y... No, pues tengo un mes que no voy a la iglesia pero ya soy salvo, yo estoy leyendo la Biblia, sí, voy juicioso, estoy haciendo devocional. Me quedé atrasado como 3 meses, pero igual yo leo la Biblia, que es lo importante. La seguridad de la salvación no anima la negligencia, ni tampoco el pecado del creyente, al contrario, lo anima a ser diligente, a ser santo, a glorificar a Dios con todo su ser. Esa persona puede estar segura de su salvación. Deleites en eso, goces en eso, nada lo arrancará de las manos del Señor. Y así podremos unirnos, hermanos, a las bellas palabras de nuestros antepasados. Por ejemplo, la primera pregunta del Catecismo de Hércules Collins del siglo XVII. Cito, abro comillas. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál? ¿Cuál es su consuelo mientras vive? ¿Cuál es su consuelo cuando ya no esté? Piénselo. Bueno, ¿cuál es la respuesta de un creyente genuino? Esta. Que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo,
sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para Él. Hermoso. Oremos.